Muy bien, ya estamos aquí. Muy buenas noches, estimados colegas, estimados amigos. Es un gran gusto estar con ustedes esta noche. A nombre de nuestro muy apreciado maestro José Miguel González Sánchez, titular del Buró Jurídico Investigador de estas conferencias, del maestro Jorge Gómez y de su servidor Miguel Ángel García Cruz, este grupo de trabajo les da la más cordial bienvenida esta noche del lunes 28 de febrero del año 2022. En esta noche es noche nahuatili, se va a abordar el tema importancia de la debida argumentación en los medios de impugnación. Sobre este tema versará esta conferencia nahuatili en la que nuestro maestro nos va a compartir la serie de temas que se impartirán a lo largo del mismo. Este equipo de trabajo, liderados por nuestro maestro José Miguel González, les da la más cordial bienvenida, como lo hemos ya señalado, y agradece su participación en la actualización del conocimiento y cultura jurídicas. Es precisamente nuestro maestro quien ha preparado y comparte este ciclo de cátedras. Les comparto a continuación la siguiente semblanza curricular de nuestro estimado maestro José Miguel González. Realizó sus estudios de la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y egresó con mención honorífica con la tesis Importancia doctrinal, social y doctrinal de los interdictos. Cuenta con la maestría en Educación por la Universidad del Valle de México. Se desempeñó como director de la carrera de Derecho en la Universidad del Valle de México, VM, Campus Lomas Verdes. Es director jurídico del Soteotec en el Estado de México. También es director jurídico de la Escuela Superior de Ciencias Jurídicas. Actualmente maestro de asignatura definitivo por oposición en la Universidad Nacional Autónoma de México con 30 años de servicio. En el mes de septiembre del año 2020 fue nombrado coordinador general de la Comisión de Estudios de Derecho Civil y Mercantil en el Instituto de Ciencias Jurídicas en el Estado de México. Se desempeñó como abogado postulante en materia civil, familiar, mercantil y laboral. Cuenta ya con más de 30 años de experiencia. Sin más, cedo el uso de la voz a nuestro apreciado maestro José Miguel González Sánchez. Adelante, maestro. Muchas gracias, licenciado Miguel Ángel García. Muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados amigos y colegas. Es un gusto para este grupo de trabajo, Buró Jurídico Investigador, el maestro Jorge Gómez, su servidor José Miguel González Sánchez, darles la más cordial bienvenida a esta conferencia nahuatili que efectivamente nos sirve como preámbulo o presentación del siguiente ciclo de pláticas que llevaremos a cabo. Bien. Hoy hablaremos nosotros de la importancia de la argumentación en los medios de impugnación. Y todo esto surge precisamente porque sin desviarnos del objetivo original de este año, que como se los hemos comentado, es lo referente a los derechos reales, a las acciones reales, fue precisamente que al haber analizado las principales acciones reales, al haber nosotros destinado una plática completa, un taller completo a lo que es el juicio de usucapión en un sentido procesal, y recientemente apenas concluimos este viernes lo referente a lo que es el juicio agrario también en un sentido procesal, tenemos hoy este tema precisamente de los medios de impugnación, tanto de los recursos como en este caso de lo que es el juicio de amparo. Y esto se vuelve importante de tal manera de no dejar nosotros pendiente o no dejar un hueco en esas acciones que se analizaron hasta su sentencia definitiva, para entonces ahora comentar lo referente a medios de impugnación. Hoy el comentario que se hará será de manera muy general. Nuestro siguiente ciclo de pláticas se refieren a lo que es el recurso de apelación en materia civil,
Y más adelante ya tendremos nosotros lo referente a lo que es el juicio de amparo. Entonces, habiendo hecho nosotros este preámbulo, este primer comentario, entremos de lleno al tema para entonces hacer los comentarios correspondientes. Bien, como ya comentábamos nosotros, el tema de esta plática náhuatl es precisamente la importancia de la argumentación jurídica en los medios de impugnación. Y todo esto surge a raíz de lo siguiente, a lo mejor un poco curioso el caso, pero es importante entenderlo. De repente ha habido personas a lo largo del tiempo, quizá mucho tiempo, quizá en un tiempo reciente, que de repente en los grupos de abogados, de colegas o de manera muy directa, oye colega, ¿no tendrás por ahí un formato de apelación contra sentencia definitiva que me pudieras mandar? Oye, ¿no tendrás por ahí un formato de demanda de amparo directo, de un juicio mercantil? Y así, etcétera y etcétera. Bien, yo que sepa, pues yo no puedo basarme en el formato machote o como quiera llamársele a ese que utilizó mi colega y que a lo mejor le dio buenos frutos, a lo mejor consiguió el objetivo. Si se trata de un recurso, obtuvo la revocación de la resolución o auto que impugnó. Si se trata del amparo, pues a lo mejor logró el efecto que él buscaba al interponer el amparo. Pero que le haya funcionado a él en el caso concreto en que lo hizo valer, argumentando de acuerdo a los agravios en el recurso o a los conceptos de violación en el juicio de amparo, no significa en modo alguno que eso me vaya a beneficiar a mí. El que yo aplique su formato no puede ser garantía bajo ningún concepto de que eso me va a funcionar a mí. En pocas palabras, nadie conoce mejor mi caso que yo. Y yo voy a tener que construir esa argumentación jurídica para que el recurso prospere, si hablamos nosotros de recursos, o bien para que el juicio de amparo prospere, si es que es la vía en la que voy a impugnar. Y entra ahí entonces la importancia de esa argumentación jurídica. Vamos a ir comentando el día de hoy algunos aspectos generales para abordar el tema del recurso de apelación a partir del próximo miércoles. En ese sentido, entonces, es importante hacer nosotros un primer comentario. Bien, nosotros estamos, bien, vamos a suponer que el día de hoy, consultando nuestro boletín judicial o a los que nos llega la información a través de medios electrónicos, advertimos que hoy salió publicada, pongamos una sentencia definitiva. Ahorita nos vamos a centrar en ese supuesto. Bien, inmediatamente consultamos esa sentencia. Y casi por regla general es algo que hacemos ya de manera muy mecánica. Abordamos los puntos resolutivos. Y de esa primera lectura que se hace de los puntos resolutivos, tenemos una primera conclusión. ¿Es favorable o no es favorable a mis intereses esa resolución? Vamos a ponernos en el caso de que no lo es. Bien, es adversa. Soy parte actora y la sentencia es absolutoria. O soy parte demandada y la sentencia es condenatoria. Bien. Pero de esa primera lectura que me permite conocer los puntos resolutivos, vendrá ahora una, dos, tres, varias lecturas de todo el contexto de la sentencia, en especial de lo que son los considerandos, para ahora responder esta interrogante.
¿Cómo fue que perdí? ¿Por qué perdí? Para que a partir de ello, pues yo entonces pueda empezar a construir esos argumentos para impugnar la resolución. Sea en este caso que el resultado no me es favorable y entonces yo debo de determinar cómo perdí, por qué perdí, como también es importante este otro punto de vista. Los resolutivos me favorecen. Bien, gané. Pero también es importante cómo gané, por qué gané. Sobre todo porque en una de las pláticas posteriores hablaremos, por ejemplo, de la apelación adhesiva, hablaremos del amparo adhesivo. Entonces, no nada más es decir gané. A lo mejor la manera en que la autoridad me concede la razón no es la conveniente y eso me lleva de todos modos a impugnar. Por eso iniciamos nosotros de esta primera pregunta como punto de partida. ¿Cómo identificar violaciones en las resoluciones impugnadas? Me regreso un poco a ese escenario que no es muy bueno. Ya leí los resolutivos, la resolución no me favorece y ahora pues entonces debo pensar en cómo construir mi medio de impugnación. Y uno de los primeros puntos que es fundamental, cómo identificar esas violaciones. Esa lectura, ese análisis debe ser a fondo, debe ser detallado, debe ser conociendo la litis perfectamente para entonces empezar por, en lo general, identificar esas violaciones. Eso de lo que me duelo, eso que en materia de recursos se llama agravio y que en materia de amparo se denomina conceptos de violación. Este es entonces un primer punto del que vamos a arrancar. Otro segundo punto. ¿Qué medios tenemos nosotros para combatir en este caso el acto de autoridad? Bien. Antes de identificar nosotros esas violaciones en esas resoluciones que estamos por impugnar, debemos nosotros identificar si conforme a las reglas señaladas en la ley de la materia, existe un recurso medio de impugnación ordinario que deba de agotarse previo a acudir al juicio de amparo. Esto va relacionado con lo que se conoce como principio de definitividad que contempla el juicio de amparo. Bien, si la ley de la materia, por ejemplo, Código de Procedimientos Civiles, Código de Comercio, contemplan un recurso y estoy dentro de los supuestos que me obligan a hacer valer ese recurso como medio de impugnación antes de llegar al amparo, entonces lo tendré que hacer. Si no se contempla un recurso o medio de impugnación ordinario, o bien contemplándose no estoy dentro de los supuestos que la ley señala para hacerlo valer, entonces yo podré impugnar esa resolución o ese acto de autoridad a través del juicio de amparo. Voy a detenerme un poquito más para tratar de entender. Un juicio que durante años se litigó de manera muy mecánica, por llamarlo nosotros de alguna manera, fueron los juicios mercantiles. No había más que dos caminos, el ejecutivo mercantil y el ordinario mercantil. Y en su momento, cualquier resolución, cualquier auto o proveído era impugnable por el recurso de apelación. Hoy en día, con el tema de la oralidad en materia mercantil, el juicio ordinario mercantil admite apelación, el oral no.
el juicio ejecutivo mercantil, cuando se reclama una cantidad superior a 4 millones de pesos en suerte principal, admite apelación. Si seguimos el juicio ejecutivo mercantil en la vía oral, no admite apelación. Entonces, hay que entrar a esos supuestos. Es un mero ejemplo. Y así podríamos llevarlo a otro campo. Por ejemplo, en el tema civil, en el caso de la Ciudad de México, donde en los juicios orales que ya se contemplan en materia civil en la Ciudad de México, no se contempla el recurso de apelación. Sin embargo, en la vía ordinaria, sí. Entonces, no es un comentario tan breve o que podamos pasar por alto. Hay que entrar al detalle y la ley de la materia nos señalará si se establece el recurso como medio de impugnación ordinario y si estamos o no dentro de los supuestos que nos lleven a agotar ese recurso. De la mano entonces con lo que ya comentábamos, el principio de definitividad. Y tenemos lo siguiente. El amparo es un medio de defensa extraordinario que se sigue en forma de juicio, no es un recurso y eso tenemos que reiterarlo. Por lo que estamos en obligación de agotar los medios de defensa ordinarios que la ley señala. Recursos como la apelación, como la inconformidad, como la revocación, antes de interponer la demanda de amparo. Es decir, debemos agotar nosotros un camino previo de medios de defensa y recursos antes de acudir al juicio de amparo. Bien, este principio obviamente lo establece la ley de amparo, pero el tema de los recursos de manera específica los va a establecer la ley de la materia, aquella que rija o establezca el aspecto procesal. Y esto entonces nos lleva a hacernos esta pregunta. ¿De qué me duelo? El acto de autoridad no es favorable a mis intereses. Yo me duelo del mismo. ¿Cómo voy a presentar yo, perdón por el término que voy a utilizar, mi dolencia? Ese indebido actuar de la autoridad me causa agravio o da lugar a un concepto de violación de mis derechos fundamentales. Si el medio de impugnación es el recurso, ese recurso lo voy a sustentar en él o los agravios que me causa esa resolución, ese auto, ese proveído. Si no se contempla el recurso como medio de impugnación ordinario o contemplándose, no estoy dentro de ese supuesto. Por ejemplo, por razón de la cuantía, como lo acabo de comentar. Entonces, el camino es el juicio de amparo. ¿En qué voy a sustentar mi juicio o mi demanda de amparo? En la transgresión o conceptos de violación a mis derechos fundamentales. Y viene aquí un tema también que debemos resaltar. En el mes de junio del año 2011, es decir, apenas celebramos 10 años en el 2021, hubo una reforma constitucional que fue trascendental. La reforma a los artículos 1, 29, 103 y 133 constitucionales, donde se establece el sistema protector de derechos fundamentales a favor de las personas y que consiste en aquellos derechos fundamentales, derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como por las garantías otorgadas por la Constitución. Es decir, el fin se vuelven esos derechos fundamentales, esos derechos humanos.
y las garantías individuales ahora son el medio para buscar esa restitución en el goce de mis derechos fundamentales. Hay quienes todavía, de una manera indebida, así lo trato de interpretar yo, presentan su demanda de amparo y en el planteamiento dicen: vengo a interponer demanda de garantías en contra de los actos de autoridad que más adelante se señalan. Son en este caso, hablamos nosotros de transgresión, de conculcación a mis derechos fundamentales. Trátese de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados, llámese de las garantías otorgadas, pero ya es un concepto mucho más amplio. Bien, tenemos entonces aquí el comentario correspondiente. El sustento de los medios de defensa ordinarios o recursos son los agravios que nos causa la resolución del inferior, mientras que el sustento del juicio de amparo son los conceptos de violación a los derechos fundamentales del justiciable. Ya incluso sin haber pasado o haberse quitado el concepto de quejoso, hoy también se establece un concepto más amplio, justiciable. El quejoso es un justiciable. Bien, entonces distinguir en qué vamos a sustentar ese medio de impugnación. Es un recurso el que debo yo de promover, agotar, sustentado en agravios, o bien, al no haber recurso o habiéndolo, lo agoto y la resolución que resuelve el recurso no me es favorable, tendré entonces como medio de impugnación el juicio de amparo. Entonces, agravios versus conceptos de violación. Ahora, queremos nosotros, ahorita en esta plática que es introductoria y previo a darles a conocer lo que van a ser nuestras 3 sesiones siguientes, donde hablaremos del juicio de apelación en un sentido procesal, presentar aquí nosotros lo que son las etapas o vida del acto reclamado o acto impugnado hasta su impugnación. Bien. Esto va a aplicar en el tema del amparo, pero también nos aplica en el tema del recurso. ¿Cómo es que ese acto surge a la vida jurídica? Para que de ahí yo haga valer el medio de impugnación correspondiente. Queremos entonces iniciar con este comentario, con estas 8 etapas, para entonces establecer un punto de partida de lo que van a ser las pláticas siguientes. ¿Qué tenemos aquí? En esas etapas o vida del acto reclamado hasta su impugnación, vamos a tener nosotros primeramente lo siguiente. La autoridad, dentro de sus facultades legales y en ejercicio de sus funciones, emite, ejecuta o trata de ejecutar sus actos. El acto de autoridad será la individualización de la norma y su aplicación al gobernado, creando, modificando o extinguiendo consecuencias de derecho a través de un actuar positivo, de un actuar negativo o negativo con efectos positivos. Bien, nosotros vamos a combatir un acto que nace a la vida jurídica a partir de que se me notifica. Bien, conozco entonces ya ese acto que pretendo impugnar, llámese sentencia, llámese auto, proveído, decreto, sentencia interlocutoria, en fin. Bien, y ese acto como tal, entonces, va a individualizar la norma. Es decir, esa norma general la aplica al caso concreto.
Y esto trae en consecuencia el crear, modificar, extinguir derechos y obligaciones a través de un actuar positivo, a través de un actuar negativo, a través de un actuar negativo con efectos positivos. Es decir, y reforcemos nosotros esta situación. Se aplica la norma general. Bien, en un juicio civil, la norma sustantiva que establece o contempla el Código Civil y la norma adjetiva, el Código de Procedimientos Civiles. En materia mercantil, la norma sustantiva que a lo mejor está en alguna ley especial, ley de títulos y operaciones de crédito, ley de sociedades mercantiles, ley de concursos mercantiles, etcétera. Y la norma adjetiva que la vamos a tener en el Código de Comercio. Bien, entonces aquí nosotros vamos entonces a ver cuál es esa norma, porque aquí podemos tener estos resultados. Primero, el juez o la autoridad aplica una norma que carece de aplicación al caso concreto. Ese es mi agravio. Está aplicando una norma que carece de aplicación y por ende se está dejando de aplicar la que sí tiene aplicación al caso concreto. Eso ya es un principio para crear o establecer agravios. O un segundo supuesto. Si se está aplicando por parte de la autoridad esa norma que tiene aplicación al caso concreto, pero se está aplicando, se está interpretando de una manera indebida y de eso me duelo, de que se aplica o interpreta de manera indebida por parte de la autoridad. Identifiquemos bien esos puntos, que aunque los referiremos en nuestro taller, son fundamentales. Primero, me aplican una norma que carece de aplicación al caso concreto y por ende se está dejando de aplicar la que sí tiene aplicación. Ese es nuestro primer supuesto. Segundo supuesto, se está aplicando la norma debida, pero se está aplicando incorrectamente, se está interpretando de manera indebida por la autoridad. En cualquiera de esos casos ya surgió un agravio, si la vía es el recurso. O ya surgió un concepto de violación si la vía es el amparo. Una segunda etapa. El acto de autoridad será un requisito indispensable para que se cumpla con las garantías que integran al principio de seguridad jurídica. Audiencia, legalidad, formalidad. ¿Contra qué vengo yo a hacer valer el medio de impugnación, a interponer el medio de impugnación? Contra este acto concreto de autoridad. Es este acto y esta es la autoridad que lo está emitiendo. Bien, se trata en este caso de un acto que se va a impugnar, por así contemplarlo la ley de la materia, a través del recurso. Entonces voy a sustentar mi recurso en esos agravios que me causa esa resolución. ¿Por qué? Porque se transgrede lo que es la legalidad, la constitucionalidad y quizá la convencionalidad del acto. Transgrede la norma general, la norma constitucional o incluso el aspecto convencional. Es decir, que los tratados internacionales podrán ser también invocados por la autoridad para resolver. Es el principio de convencionalidad. Bien. Si el medio de impugnación es el amparo, se sustenta en conceptos de violación. ¿A qué? A esos derechos fundamentales. Y volvemos a lo mismo. La norma general, la norma constitucional
o ese aspecto de convencionalidad donde debiéndose haber aplicado un tratado, deja de aplicarse o se aplica de una manera indebida. Bien, yo sé que esto, estimados amigos, pudiera llamar la atención. Vamos a abordar en su momento el principio pro persona, el principio de interpretación conforme, el principio de convencionalidad, el principio de control difuso, donde ya no solamente es facultad de la autoridad o del Poder Judicial Federal emitir pronunciamiento respecto de la constitucionalidad de alguna norma general. Ya cualquier autoridad judicial, incluso de los estados, puede hacer esa declaratoria correspondiente. Un tercer punto, cuando la autoridad al emitir, ejecutar o intentar ejecutar el acto de autoridad viola o transgrede alguna de las garantías integrantes del principio de seguridad jurídica, resultará en la actualización de actos o conductas transgresoras. Hablamos del agravio en el recurso. Hablamos del concepto de violación en el amparo. Bien. En ambos casos, tanto en el concepto de violación como en el agravio, estamos hablando necesariamente de un acto o conducta transgresora por parte de la autoridad. Es decir, pensemos en el recurso, que es nuestro tema más próximo. Bien, mi agravio consiste, uno, como lo comenté, veamos aquí la relación, en que la autoridad sustenta su resolución en una norma que carece de aplicación al caso concreto. Y por ende, perdón, deja de aplicar la que sí tiene aplicación. O dos, aplica la norma adecuada, pero esa aplicación es indebida. Ahí tenemos el acto o conducta transgresora, que trae como consecuencia un efecto transgresor. ¿Cuál es ese efecto transgresor? Lo cito a manera de un ejemplo. El juez de primera instancia deja de tomar en cuenta las respuestas emitidas por mi contraparte en la prueba confesional ofrecida por esta parte y a su cargo, ya que de las 10 posiciones formuladas y que fueron calificadas de legales, deja de pronunciarse dicha sentencia respecto de dicha prueba y de esas respuestas en concreto, lo cual me afecta en esto, trae como consecuencia una resolución desfavorable a mis intereses. Ese es el efecto transgresor. No nada más es una conducta o acto transgresora, es el efecto que trae esa conducta. Al dejar de valorar esas posiciones en concreto, la respuesta emitida a la posición número 5, por la cual se le cuestionó, diga si es cierto, cómo lo es, que usted se ha abstenido de pagar este importe contemplado en el contrato, emite esta respuesta, sí, ya que la parte actora jamás me ha requerido de dicho pago. Ahí está la fuente del agravio, deja en esa parte de estudiarlo y eso se traduce en un efecto transgresor. Si hubiera valorado esa respuesta, hubiera condenado a la parte actora al pago de las prestaciones reclamadas, ya que acepta haber incumplido con su obligación. Lo vamos armando, ¿verdad? Cada vez va quedando entonces mejor estructurado esto. Un cuarto punto. Al nacer a la vida jurídica los actos o conductas transgresoras
originan la creación de un perjuicio que afectará la esfera del gobernado con la aplicación del acto de autoridad al limitarse o privarse de un derecho del gobernado. Uno de los puntos que más se combate cuando se hacen valer los recursos es el tema de la valoración probatoria. Al dejar de valorar esta prueba conforme a derecho, trae como resultado una resolución adversa a mis intereses. Y esto entonces conculca mi esfera de derechos fundamentales, ya que debí de haber sido debidamente oído en juicio. La autoridad debió valorar el cúmulo probatorio aportado por las partes y como consecuencia de ello pronunciarse. Pero si dejó de valorar y analizar una prueba como la confesional, donde hay respuestas concretas, donde el demandado acepta haber dejado de pagar, eso me causa una afectación, que la sentencia sea absolutoria. Ese es el efecto transgresor. Y se me está privando de mi garantía de audiencia, ya que al dejar de valorar mis probanzas, entonces la autoridad está afectándome en mi esfera de derechos fundamentales. Un quinto punto. Existiendo este perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, dará lugar al interés jurídico legítimo, los cuales otorgan a este gobernado el derecho de impugnar ante la autoridad de quien proviene el acto, o una superior la legalidad, la constitucionalidad y o la convencionalidad de este, por violentar la esfera de derechos del gobernado. Voy a explicarme para que esto nos quede más claro. Bien, antes el fuero común sobre todo eran muy cuadrados y no les faltaba razón para ser cuadrados. Ellos decían, yo me voy a pronunciar de los agravios. Por ejemplo, la sala en contra del inferior. Bien, cuando uno en los agravios hacía valer cuestiones de constitucionalidad o de convencionalidad, esa sala, ese adjuem, se lavaba las manos. Eso no es de mi competencia. Eso lo tendrá que asumir el Poder Judicial Federal. Bien, aquí entonces es importante establecer que ya con ese marco general puede entrar al estudio de estos tres puntos la sala. Por ejemplo, en el tema del recurso de apelación. Puede haber pronunciamiento respecto de la inconstitucionalidad de una norma. Entonces, deja de ser facultad exclusiva del Poder Judicial Federal. Se abordará en su momento el tema del control difuso para tratar de entender entonces mejor este aspecto que estamos comentando. Por lo que no solamente se revisa la norma general, es decir, la ley de la materia, se revisa la constitucionalidad y también la convencionalidad, y esa convencionalidad es que si hay tratado internacional suscrito por el Estado mexicano y es aplicable al caso concreto o incluso tutela o protege mejor los derechos del gobernado, ese tratado estará por encima de incluso la norma constitucional y desde luego de la norma general. Esto cambió y cambió tanto para las autoridades, no nada más para el Poder Judicial Federal, sino para toda autoridad judicial, como nosotros también, sobre todo en el tema de los medios de impugnación. La reforma celebró 10 años de haberse dado y sin embargo falta mucho todavía por comentar a ese respecto.
Insisto, principio pro persona, principio de interpretación conforme, principio de convencionalidad, principio de control difuso, que ya los iremos viendo nosotros. Un sexto punto. Al impugnarse el acto de autoridad, transmuta su función al ser sujeto de análisis por parte de la autoridad revisora para denominarse ahora como hecho infractor, si se trata de un incidente o un recurso, o acto reclamado si se trata de un amparo. Esto refuerza el comentario que ya habíamos hecho. Es un acto de autoridad. Bien, y se vuelve sujeto de revisión por la autoridad superior. Sea, sea el superior jerárquico, por ejemplo, del juez, la sala, que va a valorar esos agravios, o bien sea la autoridad de amparo que valorará esos conceptos de violación. ¿Qué traerá esto? Y va a ser motivo de nuestras siguientes sesiones. Que un agravio, para que prospere y pueda traer como consecuencia que esa resolución o acto que estamos impugnando se revoque o al menos se modifique, que el agravio sea fundado, sea suficiente. Si se trata del amparo, que ese acto, que ese concepto de violación sea igualmente fundado y suficiente para que se me otorgue el amparo para los efectos que se buscan. Bien, pero si ese agravio o ese concepto de violación es inatendible, inoperante, infundado o insuficiente, no producirá el efecto que nosotros buscamos. Vamos a ver en el taller también cuándo es inatendible, cuándo es, en este caso, insuficiente, infundado, inoperante, para tratar de ver bien a fondo todo esto. Séptimo punto, durante la impugnación se empleará el uso de agravios o conceptos de violación, tal como lo hemos comentado, los cuales serán examinados y calificados por la autoridad revisora como operantes, fundados y suficientes, o en su defecto de inoperantes, infundados e insuficientes. Y de la calificación de estos versará la procedencia o improcedencia del medio de impugnación. Ya lo decíamos, a ver, remitiéndonos nosotros al béisbol. Si yo hago valer el medio de impugnación, el que tengo que hacer valer, yo busco conectar de hit, de tal manera que si es el recurso, logre que el mismo, a partir de sus agravios suficientes y fundados, revoque o modifique el sentido de la resolución impugnada. Si es el amparo, pues yo busco lo mismo respecto de mis conceptos de violación, para que se me otorgue el amparo para los efectos en que yo solicite o reclame ese juicio de amparo. Y tenemos nosotros este último punto, de resultar operantes, fundados y también suficientes los agravios o conceptos de violación, resultará la procedencia del medio de impugnación, provocando la modificación o revocación del acto de autoridad. En caso contrario, de ser calificados de inoperantes, infundados e insuficientes, el acto impugnado será confirmado de legal. Muchas veces se presenta este problema. Hago el comentario muy general en base a lo que he observado simplemente. Llega a haber abogados que hacen valer el medio de impugnación,
pero ni siquiera están conscientes del efecto que buscan a través o a partir de ese medio de impugnación. Y una cosa es el efecto que yo busco en el agravio, hablando del recurso, fundado suficiente para revocar o modificar al menos el acto, que el efecto que yo busco en el amparo, que ese concepto de violación sea fundado, sea suficiente para que se me otorgue el amparo, para los efectos por los que yo solicité dicho amparo. Hay veces que ni siquiera nos ubicamos nosotros en ese supuesto. Por eso insisto tanto en este comentario. Bien, antes de seguir, puesto que ahorita vamos a presentar en unos instantes más, ¿cuál será el programa de nuestro taller que inicia el próximo miércoles? Aquellas personas que nos visitan por primera vez, cosa que nos da mucho gusto, si pudieran subir al chat de esta plática su correo para que les llegue la información, no solamente del taller que viene, sino de los demás, y entonces ya estar en nuestra plataforma y hacerles llegar toda esta información. Bien, estos son entonces 8 puntos que nosotros identificamos como etapas en la vida del acto reclamado hasta llegar a su impugnación. Siendo sincero con ustedes en este comentario. Bien, yo sé que ahorita cualquiera de ustedes, estimados amigos, me podría decir, oye, es que para mí no son 8, para mí son muchos más. O a lo mejor un comentario en contrario, te fuiste muy lejos, son menos de 8. Bien, todo esto son pautas que nosotros queremos compartir con ustedes. Sin embargo, siempre el mejor comentario, la mejor decisión está en cada uno de ustedes. Son pautas, pero pautas que hemos venido identificando a lo largo del tiempo. Porque, ¿cómo surgió el acto reclamado o ese acto que vamos a impugnar? ¿Cómo llegó hasta este momento? ¿Cuál momento? Pues el momento en que lo tengo que impugnar. A través del recurso, a través del juicio de amparo. ¿De qué se trata el recurso? ¿De qué se trata el amparo? ¿Por qué en uno agravios? ¿Por qué en otro conceptos de violación? ¿Qué busco cuando dichos agravios sean valorados y calificados? Pues que estos sean suficientemente fundados para revocar o modificar el acto de autoridad. Si nos referimos al amparo, pues que mis conceptos de violación sean también fundados y suficientes para que se me otorgue ese amparo para los efectos correspondientes. Sea obligar a la autoridad a emitir un nuevo acto, una nueva resolución, o sea esto, reponer la etapa procesal donde se cometió la conculcación de garantías. Y quiero concluir con este punto o este diagrama de síntesis. Esto se traduce, estos 8 puntos, lo traducimos y así se los queremos presentar a ustedes en esta fórmula de identificación de violaciones en el acto de autoridad. Bien, es una confrontación respecto de lo que establece el fundamento de la resolución y lo confrontamos con cómo se aplicó el fundamento. ¿Qué establece el fundamento? ¿Cómo se aplicó? Y esto nos traerá entonces una respuesta. ¿Se aplicó correctamente o se aplicó deficientemente? Y si se aplicó deficientemente, tenemos ahí un punto de partida para poder impugnar. Lo desgloso un poquito más. ¿Qué establece el fundamento de la resolución? Bien, ¿cómo se aplicó?
¿Se aplicó bien? ¿Se aplicó mal? ¿Dejó de aplicarse por aplicarse una norma que carece de aplicación al caso concreto? Y esto entonces nos lleva a establecer si se aplicó correctamente o se aplicó de manera deficiente. Y al ser de manera deficiente, vuelvo a insistir, es la norma aplicable al caso, pero se aplicó mal. O segundo, se aplicó una norma que carece de aplicación al caso concreto y por ende dejó de aplicarse la que sí tiene aplicación. Eso es entonces ya un principio para poder impugnar. Bien, pues con esto estaríamos dando hoy fin a esta primera plática. Siempre nuestra plática Nahuatili, que es una de las tantas pláticas de una sola sesión que tenemos, al igual que la Jurisconsultus Noctem o la Bohemia Jus, en el caso de la Nahuatili, es presentar a ustedes nuestro siguiente ciclo de pláticas. Hoy hacemos estos primeros comentarios introductorios. Como se dice, por ejemplo, en el idioma taurino, se abre el frasco de las esencias para que de ahí arranquemos ya con lo que es nuestro siguiente taller. Este inicia el próximo miércoles, pasado mañana 2 de marzo, y el tema del taller es el recurso de apelación en materia civil en un sentido procesal. Para que nosotros abordemos el día miércoles el tema interposición, tramitación y efectos en el recurso. Pense la segunda sesión, viernes 4 de marzo, todas son iguales, a las 21 horas. Formulación de agravios, elaboración del razonamiento jurídico para combatir la resolución. Mucho de lo que vimos hoy, pero de forma mucho más desglosada, lo vamos a ver nosotros en esta segunda sesión. Voy a formular agravios, en eso sustento mi recurso de apelación. Pero ¿cómo se elaborará el razonamiento jurídico para combatir esa resolución a través o a partir de recursos? En pocas palabras, ¿cómo vamos a armar, cómo vamos a plantear nuestros agravios? Ahí sí nos vamos a ir al fondo del asunto. Y concluimos nosotros el lunes 7 de marzo con el tema valoración de los agravios, resolución del recurso y sentidos de la resolución. Bien, muchas veces encontramos esta plática entre colegas. Es que yo pensé que sí iba a pegar mi apelación. Hoy resolvió la sala y vi que no pegó. Bien, a mí ni siquiera me gusta utilizar el término pegar. ¿Por qué? Porque no es algo que simplemente hice valer a ver si de chiripada pega, perdón por la palabra. No, es algo que tengo que presentar debidamente fundado, debidamente razonado, construir ese razonamiento jurídico que se vuelva suficiente para lograr esos efectos. Esa sala, ese superior jerárquico del juez, ese adjuem valorará los agravios. Si esos agravios son operantes, fundados y también suficientes, lograrán revocar o por lo menos modificar el acto que se está impugnando. Pero si se califican o valoran como inoperantes, inatendibles, insuficientes o infundados, esa resolución se va a confirmar. Vamos a ver entonces en qué consiste cada uno de estos puntos que nosotros les estamos trayendo al comentario. Este es entonces el próximo taller, inicia el próximo miércoles. Pues bien, estimados amigos, de verdad que les agradecemos como siempre el favor de su asistencia
y sobre todo, pues esperamos contar con ustedes el próximo miércoles a las 9 de la noche para el inicio de este taller. Ya también, pues en los promocionales y todo, se presenta la manera de adquirir el material de cada uno de los talleres con el video correspondiente. Muchas gracias nuevamente. Si hubiera alguna duda, algún comentario, quedo a sus órdenes. Basta con abrir su micrófono. Muchas gracias. Buenas noches, me llamo Edith Martínez, soy estudiante de octavo cuatrimestre de Derecho. Más que nada es para felicitarlo y agradecerle por sus ponencias, son muy interesantes y me ayudan mucho, la verdad. Al contrario, ¿no? Pues muchas gracias a usted y qué bueno que sobre todo ahorita en esta parte ya tan importante y tan decisiva de su carrera, pues esto verdaderamente pueda ayudarnos. Muchas gracias a usted. Licenciado Bolaños. Maestro, muy buenas noches. Buenas Un poco noches. tarde, pero llegué, gracias a Dios, a escucharle. Siempre tan ágil su mente, tan procesalista, la verdad, pero procesalista buenísimo, va, agudo y bastante bueno. Me da gusto el tema que están tomando porque créame que es indispensable para nosotros saber recursos, mover revocación, apelación, amparo, revisión, lo que venga, ¿va? Y es lo que yo siempre digo a mis compañeros, no te enojes, jamás te enojes, ni acuses, la verdad, créeme, no porque sea uno gachón, va, como se dice vulgarmente. Si sabes recursos, no te preocupes. Ahí vas a dejar caer tu conocimiento, tu sapiencia, y con muchísima educación le vas a decir a la persona que le hizo que está mal. ¿Para qué te enojas? ¿O para qué le pones un agravio? La absurda, la incoherente sentencia, no, nada que ver, ¿no? Fíjese que tengo ahorita dos asuntos, si me permite comentar, que son muy, vaya, a mí me gusta ese tipo de asuntos, son muy bonitos, no lo veo y se me hacen bonitos. Tengo un sucesorio que promoví de una persona que iba a ganarse la vida en Estados Unidos, por una cuestión de presión arterial, fallece. Allá promuevo aquí, en este caso, denuncio a la sucesión intestamentaria. Después de 20, 30 días, me dice el juez, se desecha por cuestión de territorio. Y dije, está bonito, porque para empezar hay criterios del tribunal y ya luego de la Suprema que hablan de un laberinto procesal. Dice, bueno, ¿qué recurso procede aquí? Por ejemplo, para Veracruz, ¿es una queja? ¿Es una revocación? Y finalmente hace un estudio analítico, incluso histórico, dice, no es otra cosa más que revocación. Aunque su código diga que es queja, la queja es prácticamente nació como algo directo para atacar al que te hizo algo por una mala conducta. Luego, lo que pasa después del análisis entonces es que procede la revocación. Y desde ahí empiezo yo a armar mi recurso. Y luego, por lo que usted habla, ¿no? De cuestiones inoperantes o cosas que son hasta cierto punto vacías, le digo al juez, no entiendo aquí en este caso cómo fundaste, cómo motivaste el hecho de que ese era el domicilio, cuando tú sabes que era una necesidad. Ahora, tú sabes que son inmigrantes ilegales. Tú acabas de legalizar lo ilegal. Y razonamientos así, ¿no? También tengo otro acá, por estos rumbos, donde el juez me dice que no ha lugar en este caso en cuanto al divorcio, saca una sentencia de un incausado, deja a los accesorios para después, y digo, permíteme, de entrada tú viste el divorcio incausado en la vía ordinaria, y el 141 dice que va a ser en la vía sumaria. Ese fue el primer agravio. Segundo agravio, dice que va a ser en la vía sumaria, que dice el código procesal. Y haces una búsqueda en el procesal y no existe la vía sumaria en Veracruz. Entonces son cosas tan bonitas que uno va viendo y van haciendo nuestros agravios. Entonces, créanme, los voy escuchando a usted y voy reconstruyendo lo que yo voy haciendo y digo, ¿qué razón tiene el maestro?
Muy buenas noches, la verdad, Dios le bendiga. Y estaré pendiente al curso. Gracias. Gracias a usted, licenciado, muy amable y efectivamente nunca enojarse, sino al contrario, construir ese razonamiento jurídico. ¿Algún otro comentario que hubiera por parte de ustedes? Sí, licenciado Frank Sáenz. Sí, abriendo su micrófono. Sí, buenas noches, maestro. Buenas En noches. cuestión de, digamos, saliendo un poco del contexto, a la hora que usted en sus 30 años de docente transmite conocimiento, el alumno actualmente está acostumbrado a que le pongan diapositivas, le pongan algún video y tiene un conflicto con el de me pongo a leer un libro, algún capítulo de cierto libro, y eso genera algunas discrepancias en las instituciones. En su experiencia, pues como dicen, a la antigua, era mejor el estarte abocando a los libros, ¿no? Que el estar con las diapositivas, que obviamente es en mi caso que el alumno dice, pues mejor las diapositivas. ¿Usted qué opina de la educación ahora que pues obviamente hay que innovar y ya no como a la antigua cuando se leían libros y no había wifi o algún medio digital? Claro que sí, cómo no. Fíjese que sucede lo siguiente. Así como yo critico a los abogados que le piden al colega, al amigo, oye, mándame un machote para hacer mi recurso, mi demanda de amparo, también critico esas universidades que no trabajan por construir un modelo educativo, sino que simplemente van y lo imitan de otras universidades. Y hay veces que ambas universidades están mal. Yo nunca negaría todo lo propositivo, todo lo bueno que trae la implementación tecnológica, pero hay aspectos que son importantes. Por ejemplo, los que no crecimos, hablando jurídicamente, con teléfonos celulares, nosotros íbamos a los juzgados y transcribíamos a mano los artículos completos. ¿Y eso qué nos permitía? Entender el artículo y el acuerdo. Y si había algo mal, un error en nombre, en fundamento, a lo mejor proveyeron otra cosa muy diferente a la que yo pedí. Inmediatamente iba uno con el secretario, licenciado, mire lo que le promoví y mire lo que usted está acordando. Ay, sí, no me diga, tiene razón, déjemelo aquí, voy a dar una nueva cuenta o promuévame haciendo esta aclaración. Entonces tenía su parte buena, pero también no podemos negar la importancia que tienen las TICs, que tiene toda esta innovación. Sin embargo, los libros en físico no deben desaparecer y un libro debe de estar desgastado de tanto que lo pasemos y lo pasemos, de nuestras anotaciones y todo. Yo creo que es la combinación de ambos aspectos. No podemos condenar el sistema nuevo, como tampoco podemos decir que el anterior era perfecto. Hay que tomar lo bueno de los dos y sí que las universidades construyan modelos educativos acorde, que no se vuelva esas presentaciones PowerPoint o videos una forma en que el maestro deje de asumir su papel. Porque, por ejemplo, si algún alumno en clase, a ver, maestro, yo tengo esta sentencia y quiero que ahorita hagamos un planteamiento de cómo construir agravios, no va a haber una sola presentación, no va a haber un solo video que sirva para ello. Hay que entender el caso y hay que empezar a deliberar. Entonces, yo creo que es un poquito de ambas. Le agradezco, es cuanto. Al contrario, muchas gracias a usted. Pues muchas gracias a todos, estimados colegas. Los esperamos de verdad el próximo miércoles y ahí seguramente irán surgiendo muchas más preguntas para ir reforzando todos estos temas. Pasen una excelente noche y los esperamos Dios mediante el próximo miércoles. Muy buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches, maestro. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Mil gracias, muy buenas noches. Gracias. Gracias, maestro.